Estáis eligiendo a las personas que conformarán el próximo gobierno municipal y para otras primarias las personas que conformarán el gobierno de la Generalitat. Eso es lo que se está votando. Insisto, no se está votando ni el que es más alto, ni el que tiene más pelo, ni el que lo tiene más bonito. En eso yo no gano, obviamente. ¿Por qué me presento a esta primaria? La primera por mi hija, que está ahí acompañándome. Pero no por una idea egoísta de que quiera hacer algo por ella, sino porque quiero hacer algo por toda la gente de su generación y de la gente que vendrá. De la hija que tendrá, de mi nieta, que probablemente ahora no es ni siquiera un brillo en los ojos de mi hija, pero que vivirá en esta ciudad y en otras ciudades, pero también en esta ciudad. Y quiero poder dejar una ciudad mejor gestionada, mejor pensada, mejor diseñada, para que pueda vivir más cómodamente, más habitablemente, con más humanidad. Por lo tanto, quiero dejar una ciudad para las generaciones futuras mejor pensada, mejor diseñada. Segundo, dije, porque no me quiero quedar con la sensación y con la idea de impotencia y de rabia con la que muchas veces vivo en esta ciudad. Con la que vivo, además, imágenes que me hieren profundamente. Yo trabajo en la Consejería de Bienestar Social y por mi trabajo tengo que visitar personas mayores, ancianas, que reciben por la Consellería como ayuda un plato de comida, que en muchos casos es la única comida que tienen al día. La Consellería les está cobrando 2,10 € diariamente por esa comida. 70 € a personas que solo tienen esa comida. Y cuando voy a esas casas y veo la situación en la que están viviendo, me entra rabia, me entra impotencia. Y no quiero sentir esa impotencia. Quiero poder hacer algo para que esa gente coma 1, 2, 3 veces y que tenga asistencia y que pueda ir a los hospitales y poder hacerlo directamente. Y la tercera idea que trasladé ayer es que yo soy una persona muy seria, yo lo reconozco. A mí me cuesta mucho cuando hablo de política sonreír. Cuesta mucho, no le veo la gracia a la política. Esto de gobernar es una putada, es leerse expedientes y es estar muchas horas trabajando y es verse cosas muy aburridas. Pero también soy consciente de que esta ciudad ha sido una ciudad muy alegre. En el año 79 la gente fue alegre. Cuando yo estuve en la toma de posesión de aquel ayuntamiento democrático, del primer ayuntamiento democrático, yo estuve abajo con mucha gente y estaba la gente alegre. Y estuvo alegre la gente cuando la ciudadanía se apropió del río, que era una inmensa cloaca, y la convertimos, no la convirtió el ayuntamiento, la convertimos los ciudadanos en un jardín. La gestionó alguien, pero nos apropiamos del jardín, y nos apropiamos del saler, y nos apropiamos de la albufera. Y después de eso, se aprobó un plan general que era un buen plan general. Pero vino otro gobierno, un gobierno de derechas, que cogió ese plan general y lo transformó totalmente y convirtió lo que era un jardín en una ciudad de las artes y las mierdas, perdón, y las ciencias, y un museo que está vacío, y un hemisferio que está medio caído, y un trencadís que se cae y que menos mal que no le ha dado a nadie. Y todo eso se ha construido porque cedimos el poder de la gente a otro gobierno, a un gobierno que no tenía ese pensamiento, que no tenía esa idea. Yo quiero recuperar esa alegría y quiero estar en el gobierno como concejal, gobernando para que la gente sienta alegría de vivir en esta ciudad. Ese es mi objetivo. Y para eso yo no soy nadie. O sea, yo sin vosotros no soy nadie. Hasta ahora la campaña ha sido redes, ha sido mensajes más o menos aceptables. Ahora empezamos a tener la responsabilidad de elegir los que vamos a conformar ese gobierno. Y la responsabilidad no lo tenemos las personas que nos presentamos. La responsabilidad la tenéis las personas que nos vais a votar. Esa es la responsabilidad que tenéis que hacer. Y yo os he puesto claramente por un gobierno que esté conformado por gente honesta, por gente con ideas, por gente formada y por gente de izquierdas. Esa es mi apuesta. Si os gusta votarme, si os gusta buscar más gente, si os gusta convencer al resto de gente, porque os insisto, sin vosotros, sin vosotras, yo no soy absolutamente nadie. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?
ciutat de València és el centre de l'Horta, que és una construcció cultural única en Europa i en perill d'extinció. Voldria també que reflexionares sobre quina seria la teva política des de l'Ajuntament de València respecte a l'Horta i respecte a l'àrea metropolitana. Som el Camp i Casal i, per tant, s'ha d'estructurar molt bé la ciutat per que es pugui reflectir el territori en aquesta ciutat. En tema d'inversions, per exemple, no poden assumir totes les inversions, o moltes de les inversions. Hem de ser generosos des del punt de vista de repartir les inversions. València no pot concentrar molta més població. Molt probablement, a mitjà de segle, tindrem 700.000 habitants, 750.000 habitants, no més. Anem a reduir. Però, precisament perquè anem a reduir la població, que és la previsió a mig termini, crec que necessitem un govern metropolità claríssimament. En temes de transport, en temes d'aigua, en temes d'infraestructures, el tema de la defensa de l'Horta, per exemple. L'Horta és una infraestructura natural que s'ha de defensar com a infraestructura, és a dir, s'ha de protegir com a infraestructura, perquè no n'hi ha... És a dir, nosaltres no podem construir una infraestructura que tingui la mateixa qualitat que té naturalment l'Horta. Per tant, el govern metropolità, hauria d'haver un govern metropolità de defensa de l'Horta i del medi ambient del voltant de la ciutat, que incloga la Calderona, que incloga l'Horta, que incloga la costa. Ese medi ambient hauria d'estar protegit per un organisme mediambiental de govern metropolità. No només les infraestructures físiques, sinó també la infraestructura mediambiental, de la qual tu saps molt més que jo. I per cert, sobre aquestes coses, el govern de València s'ha de posar al servei, millor dit, ho estic dient bé, el govern de València, el govern municipal s'ha de posar al servei de la universitat. És a dir, la Universitat de València, la Universitat Politècnica, les universitats públiques tenen molt a dir en el govern metropolità i en el govern de la ciutat. I per tant s'ha de generar una sinergia molt més enllà que protocolària. Vull dir, la relació entre les universitats públiques i la universitat i l'Ajuntament de València no pot ser una relació protocolària. Ha de ser una relació de sinergia absoluta per a que tot el que s'està pensant en la universitat tinga un reflexe directe en el govern i en l'acció de govern de l'Ajuntament de València. Per a mi això és fonamental.